Estimados estudiantes de la asignatura de procesos administrativos, un cordial saludo para ustedes. Continuando con nuestro tema de estudio, entonces ya hemos visto la parte, digamos, de planeación estratégica y planeación operativa. La planeación estratégica, en gran parte, abordamos temas como la misión, la visión, los objetivos y las estrategias. Y vimos algo también de normas, políticas y procedimientos que son importantes para cohesionar toda esa parte estratégica y poder obtener la misión y la visión. Entonces, después ya empezamos a hablar, digamos, de algunos aspectos que hacen pensar que los resultados no solamente se obtienen gracias a lo que hace la empresa a nivel interno, sino que a nivel interno podemos tener puntos fuertes y podemos tener puntos débiles, lo que llamamos fortalezas y las debilidades. Eso lo veíamos en un video anterior, explicábamos cada una de esos aspectos. Se sugería una guía pues, para hacer un análisis interno que abarque pues, la mayoría de aspectos. El día de hoy, continuando ya con ese estudio, vamos a pasar a la parte externa. Ya nos vamos a dar cuenta que la organización no está sola en un medio ambiente. Y quizás toda esta situación que ha venido sucediendo en este último tiempo, pues ustedes ya han notado que la economía toda está interrelacionada entre sí. Donde se pare un eslabón de la cadena productiva, eso empieza a repercutir en todos los aspectos. Entonces, en ese punto, pues, por mí da un ejemplo, a nosotros nos mandaron, digamos, a cuarentena, nos encerraron. Entonces, ahí se paró el turismo. Y el turismo dependía de muchas ciudades, muchos municipios, su gastronomía. Entonces, mire que ahí empezamos a ver que una empresa ante un factor externo, perfectamente, pues, se puede ver perjudicada. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hablar, pero primero vamos a hacer un recorderis de una teoría que nos es importante para poder empezar a hablar del análisis externo. Entonces, aquí tenemos el material. Aquí tenemos el material que ustedes ya tienen previamente en su cuenta de correo o donde se haya dispuesto el envío. Entonces, vamos a hablar de esta teoría. Ustedes ya la vieron como tal en un curso anterior, que es la teoría o el enfoque de sistemas. Y eso es prácticamente empezar a hablar de esto, de la empresa y el medio ambiente externo. Quien se comunica con usted el día de hoy, su docente orientador, Edilberto Álvarez García. Contenido temático, vamos a hacer una breve introducción al tema, cuáles son los orígenes de esta teoría, cuál es el concepto, digamos un esquema, digamos gráfico conceptual que nos ayude, y cuáles son las principales contribuciones al estudio de la administración. Entonces, como lo venía explicando hace unos instantes, las empresas y las sociedades todas van evolucionando. No es lo mismo cuando recién empezó, digamos, la era industrial a lo de hoy en día. La era de la información, la era de la influencia. Eso es totalmente diferente. No es lo mismo hablar de una economía cerrada a una economía que tiene, digamos, un proceso de apertura económica. Son dos cosas totalmente diferentes. Ustedes ya lo han visto en un video anterior, todo lo relacionado con ese tema. Entonces, a medida que ha existido esa evolución, como ustedes lo están viendo en este punto, en forma económica, en la forma comercial, porque antes hacía, por ejemplo, el trueque. Entonces, yo le doy a usted, no sé, una silla y usted me da una nevera, por citar un ejemplo. Ya apareció el dinero, entonces todo eso ha ido cambiando la forma de hacer el comercio. Y lo mismo lo que ven ustedes aquí en la parte izquierda, aquí abajito, la parte social. No es lo mismo una sociedad hace 30 años a hoy en día. La sociedad hace 30 años, uno, digamos, de los aspectos relevantes, en muchos casos, era, por ejemplo, la posibilidad de usted ir a almorzar a su casa al mediodía. Hoy en día, con esta sociedad moderna, no.
Antes se cocinaban los alimentos, hoy en día ya todo es prefabricado o comemos por fuera y demás. Entonces, todo eso va haciendo, digamos, que las empresas se vean influenciadas, que tengan que irse adaptando a los cambios. Y en muchas veces los cambios se dan de forma directa o de forma indirecta. Las empresas pues muchas veces no ven venir el cambio. Por ejemplo, antes para alquilar películas, pues uno iba a la videotienda. Entonces usted iba, no, yo quiero tal película y bueno, y le tomaban los datos y todo era así. Hoy en día usted alquila una película, pues usted dirá, no, pues yo para qué, yo tengo una plataforma digital. Entonces, mire que esas empresas, en el caso hipotético que estoy dando, pues ellos pensaron, ellos nunca pensaron que por el Internet o fueran a crearse pues un mundo virtual donde se pudieran ver películas. Entonces, mire que eso de alguna forma, de una forma indirecta o directa, pues se van produciendo esos cambios. Entonces, ante esto, pues apareció este enfoque, el enfoque de sistemas. Para empezar a introducir, para empezar a dar, digamos, una orientación de cuáles eran los cambios que se vienen en el medio ambiente. Porque no es lo mismo, como lo dije hace unos minutos, una economía cerrada donde todo sea a nivel local, donde hay poca participación de, digamos, de competidores de otras partes, a una economía globalizada, a una economía donde exista algo de apertura, donde ya aparece la competencia, donde hay que empezar a estudiar cómo competir en ese mercado, qué variables afectan. Entonces, eso es lo que básicamente pues, se hace con el tema de la teoría de sistemas y que todos esos cambios van a influir en la forma de operar de la empresa, como ustedes lo están viendo ahí. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué influye? Por ejemplo, antes no era indispensable saber sistemas. La gente con la letra, o sea, escribiendo de forma manual, la gente de la época lo hacía muy bien. Pero resulta que ya aparecieron los sistemas, entonces tiene que saber de sistemas. No, es que hoy en día tiene que saber de Excel. Hoy en día tiene que saber ya, por ejemplo, no sé ya la contabilidad de forma manual, sino hay que saber un paquete contable. Entonces todo eso va influenciando. Es que ya no basta con un bachillerato, no, pues ahí tenemos que pedir que sea técnico, tecnólogo, profesional, bueno. Entonces, todo eso hizo cambiar todos los paradigmas. Es más, hasta la forma de contratar. Usted antes, sonará extraño, pero antes para poder que contrataran a alguien, pues solamente podía tener un bachiller o hasta con un básico primario, o sea, ni siquiera estudiar estudios medios, o sea, es decir, bachillerato. Hoy en día eso pues es impensado como tal. Entonces, ante todos estos cambios, pues apareció la teoría de sistemas como forma de analizar, bueno, ¿qué es un sistema? ¿Cómo afecta eso a las organizaciones? Entonces, vamos a hacer un breve recorrido por esta teoría. Entonces, mire que aquí aparece alguien muy importante, Aristóteles. Entonces, Aristóteles fue el primero que dijo efecto de causa y efecto. Entonces, un ejemplo, una causa, bueno, bajo nivel de ventas. Es decir, no estamos vendiendo, nadie nos está comprando el producto. Entonces, ¿cuál podría ser el efecto de eso? El no pago de proveedores. No puedo pagar la nómina. Entonces, nótese que se empezó a ver ¿qué? Una interrelación entre esos aspectos. Pero ahí estoy colocando un simple ejemplo. También puede ser, por ejemplo, resulta que es que voy a vender todo de contado. Entonces, ¿cuál puede ser el efecto de eso? Pues que nadie me compre porque pues, muchas personas o muchas empresas pues hacen operaciones a crédito. Entonces, esos fueron los orígenes o una parte de esta teoría. Asimismo, mire pues, digamos, este precepto y que todo entero forma parte de otro mayor. Entonces, por ejemplo, el sector industrial es un sector de ¿qué? Del sistema económico colombiano, así como está el sector de servicios, el sector agropecuario, el sector bancario. Entonces, todos esos pequeños sectores hacen parte del sistema
económico colombiano. Entonces puede darse el caso que uno de los sectores falle, tenga una crisis y termina afectando todo el sistema económico colombiano. Entonces un ejemplo y claro pues es el sector bancario. Los bancos son el motor de la economía. ¿Y por qué es el motor de la economía? Porque tienen el dinero, pueden imprimirlo para prestarlo. Entonces, en el momento en que haya una crisis económica con los bancos, pues simplemente pues no hay dinero, entonces la gente pues no va a poder consumir, las empresas no van a poder producir. Entonces, eso es un ejemplo de cómo un sector económico pues, puede influenciar a todo el sistema pues, económico. Después aparecieron, pues como ya lo he dicho, aquí ustedes lo están leyendo también, esto con el tiempo se va convirtiendo una revolución de las teorías clásicas, porque pues veníamos de una parte rígida, como son las teorías clásicas de Fayol, Taylor y lo que planteaba el señor Henry Ford. Entonces, al empezar a dilucidar, al empezar a comprender, a entender de que la empresa no estaba sola en un medio ambiente, que no podía hacer, como decimos, su santa voluntad, ya le empezaron a prestar atención a esos aspectos. Entonces, mire que lo que dice aquí, las empresas integran una sociedad, las empresas no están solas. Es decir, una empresa que está ubicada en Cali, en Bogotá, en Palmira, donde usted quieran llamarlo, pues hace parte de esa sociedad y se puede ver afectada. Ya, de hecho, ya ustedes lo vieron con toda la situación de orden público que tuvimos, que eso ocasionó que se perdieran miles de empleos, que las materias primas no llegaban al lugar de producción. Entonces, todo eso empezó a cambiar también la forma de administrarse. Eso también es importante. Todo eso que yo acabo de explicar nos da a entender una situación, que todos dependemos, que todos estamos relacionados, que si alguien falla en ese eslabón, nos podemos afectar mutuamente. Por ejemplo, si la gente no trabaja, pues no hay consumo, y si no hay consumo, pues las empresas no producen. Y así se va dando un círculo, digamos, una espiral en rueda. Todo está debidamente sincronizado. Si alguien falla en ese eslabón, todo se perjudica. Entonces, esos fueron, digamos, algunos de los orígenes. Bueno, aquí tenemos algo más. Después apareció este señor Ludwig von Bertalanffy, quien explicó desde el punto de vista químico, como ustedes lo están leyendo, pues que nadie existe solo. O sea, todos vivimos en una comunidad y todos existimos y lo mismo pasa con la empresa. Entonces, es importante tenerlo presente para cuando uno tiene su negocio. No pensar que es que todo gira alrededor de mi empresa. No, yo tengo que mirar a ver cómo eso me afecta y cómo yo también puedo beneficiarme de ese medio ambiente externo. Entonces, estos son algunos de los orígenes. Y vamos a explicar brevemente el concepto. Entonces, aquí se preguntaba, bueno, ¿qué es un enfoque de sistemas? Entonces, el sistema como tal lo podemos relacionar como todos los elementos se van relacionando entre sí. Todos los elementos se aportan y si alguno falla, el sistema va a fallar. O si no, miren un televisor, miren un computador y si no, pues analicen los últimos hechos, como lo he venido explicando a lo largo de este tutorial, de esta charla que estamos teniendo, pues de lo que ha pasado con la situación del país. Entonces son elementos que están relacionados y lo más importante, que entre todos vamos a conseguir el objetivo. Que esto no es solamente de uno solo, que es quizá lo que de pronto no hemos comprendido en esta sociedad, que todos tenemos que apoyarnos y que todos tenemos que trabajar en conjunto para poder llegar al objetivo cualquiera que sea que se plantee. Entonces, básicamente eso es el enfoque de sistemas. Y ahora pues vamos a ver la representación gráfica. Entonces, aquí tenemos la empresa. Entonces la empresa ya tienen ustedes claro que del medio ambiente externo pues va a recibir ¿qué? Insumos, materiales, maquinaria, en fin. Las personas, porque las empresas son dirigidas por personas. Incluso el dueño pues es una persona, así sea solo, pues él dirige
la empresa, y cuando él contrata, pues también lleva a las personas las cuales tienen creencias, valores, que tenemos que buscar que sean ¿qué? Compatibles con lo que pretende la empresa. Los recursos monetarios, los activos, como lo había dicho. Entonces la empresa hace todo ese proceso, lo adapta de acuerdo a su proceso interno. Si es una empresa industrial, pues será producción. Si es una empresa comercial, pues será para comercializar artículos, o será una empresa de servicios. Y pues va a entregar ¿qué? Los bienes de consumo o los servicios. Lo más importante de todo este cuadro es que aquí, pues, a lo largo pues de esta temática, de este corte, pues hablaremos más en profundidad acerca de este medio. Lo que tenemos que tener claro hoy es que la empresa no está sola, de que yo no puedo administrar mi organización sin saber qué es lo que está pasando afuera. Ahora bien, para finalizar, hablemos de las contribuciones de este enfoque. Lo primero, ayuda a entender lo que yo acabo de decir, que la empresa no está sola, que ellos no son una isla, que ellos no mandan solo en un mercado. En una economía globalizada como la que tenemos, todas las empresas son competencia. Hoy en día prácticamente todo tiene competencia, no hay una industria que no la tenga. Entonces eso ya de por sí, cuando existe un competidor, pues eso es algo que nos va a afectar. Entonces eso es un aporte importante. Y al entender esto, pues ya esto es otra dimensión de la administración. No es solo pensar en listo, yo tengo la misión, tengo la visión, tengo el objetivo, las estrategias, no. Ya tengo que organizarme, tengo que coordinar las actividades y, como lo decía hace unos instantes, tengo que tener personas que compartan la misma visión que yo tengo acerca de mi organización. Por eso es tan importante hacer un proceso de selección adecuado. O sea, traer personas a la organización que entiendan lo que yo quiero para mi empresa y cómo lo quiero. Entonces, eso es uno de los aportes importantes del enfoque del sistema. Y lo más importante es que para la parte administrativa, para los dueños de negocio, para los que se encargan de administrarlo, pues empezó a proporcionar herramientas valiosas de cómo yo debo analizar el medio ambiente externo, de que es una variable que me va a afectar las operaciones y potencialmente puede incidir en que obtenga o no obtenga los resultados. Entonces, básicamente, esos son como los principales contribuciones de este enfoque. Entonces, mi estimado estudiante, entonces ya este enfoque de sistemas, que si bien usted ya lo ha visto porque ya ha tenido cursos de administración, es importante porque nos da a entender de que las organizaciones primero no están solas, de que ahí van a haber aspectos que van a afectar los resultados y nos pueden conducir a cumplirlos o no. Y lo más importante es que ya nos va llevando a la organización a otra dimensión, a empezar a comprender de que todos esos recursos que ustedes vieron en la gráfica, todas esas personas, todo ese dinero, pues tengo que hacer ¿qué? Una gestión eficiente. Tengo que saberlos organizar, tengo que saberles vender la idea para poder que podamos cumplir la misión y los objetivos. Entonces, mi estimado estudiante, entonces espero que este video tutorial les sea importante para ustedes, para su proceso de aprendizaje. Por su amable atención, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.